¿Qué pasa, humanos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoactivo. El día de hoy estamos con la presencia de alguien que ya es amigo del canal desde hace unos meses ya. Yo creo que casi un año ya va. Hemos platicado con él ya 3 veces y es uno de mis invitados preferidos, la verdad, porque siempre que platicamos nos comparte mucho de su sabiduría, de su especialidad, que es la craniometría dentro de la antropología física médica. Todos ustedes ya lo conocen. Le damos la bienvenida al doctor Celestino Adolfo Piotti. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Señor Pavel, ¿cómo está usted? Mucho Muy gusto de bien. estar en esta reunión tan agradable que hacemos siempre, ¿no es cierto? Sí. Qué gusto tenerlo de vuelta. ¿Cómo le ha Bueno, ido todo? para mí también es un gusto. Bueno, ¿cómo me ha ido? Bueno, yo sigo de a poco, pero digamos un poco todos los días, ¿no es cierto? Unas horas todos los días, tratando de terminar parte de la investigación esta de las momias de Nazca, ¿no? Por lo menos la parte que está al alcance mío, porque yo primero he querido elegir a propósito qué es lo que más me gustó siempre, hacer la craniometría de todos estos seres y luego ir tratar de ubicándolos en el tiempo, una vez que me dan los números que son muy exactos, pero el tema es luego introducir todo esto en el tiempo y eso es lo más difícil, ¿no? Y usted sabe que yo ya de antes, cuando me tocó la invitación a ir a exponer a la Cámara de Diputados de México en la segunda audiencia del 7 de noviembre del año 2023, voy a ser muy breve en lo que les voy a contar, les voy a relatar, y luego eh, voy a compartir con ustedes el resultado de lo que yo investigué en estos casos de las momias de Nazca. Siempre quiero aclarar que yo partí la investigación mía estrictamente desde el método científico aplicado a la ciencia médica. O sea, el método científico en donde yo no tengo ninguna chance de variar los resultados que me da, que son resultados puramente matemáticos y no son subjetivos ni que me gusten o no me gusten, simplemente me tengo que acatar al método científico. Entonces recurrí a radiografías de cráneo, de perfil, las amplié y introduje dentro de ellas una serie de ángulos, de triángulos, de polígonos, de rectas, de anteroposterior, etcétera, y las medí. El resultado me dio una respuesta puramente aritmética. Me dieron números. ¿eh? Luego de eso, fui a medidas que yo tenía guardado de la época en que presenté mi tesis en el año 2001, en donde pude demostrar que existen una serie de dimorfismos sexuales distintos en el hombre y la mujer a partir de huesos, del húmero y del sacro, que son distintos en el hombre y en la mujer. Entonces, esos índices que yo los tenía guardados de mi tesis, los comparé con estos y me dio algo muy curioso, que fue no una cosa totalmente opuesta de uno a otro, del ser humano a estos seres que no conocemos, sino una zona muy cercana a ellos. Entonces, si ustedes tienen una escalera en donde le quieren agregar un escalón más, los resultados de estos seres me daban perfectamente que yo agregaba un escalón más a la escala evolutiva del hombre. Entonces, lo comparé también con una teoría de la evolución que yo hice opuesta a la de Darwin y que le llamé la teoría del guardián en el año 1980. Entonces me dieron los mismos resultados. Luego de eso pude determinar entonces hasta qué tipo de cerebro habrían tenido estas personas y ya las voy llamando personas. ¿Por qué? Porque el resultado final numérico que me da es que no son individuos del pasado ni del presente, sino son del futuro. Entonces, quiere decir que estos dos seres, María
y estos seres de 60 centímetros de altura deberían haber existido en el futuro y no en el pasado, hace 1000 años o 1700 años de diferencia. El método científico no me puede contestar, por lo tanto yo tampoco puedo hacerlo. ¿Por qué aparecen en el pasado y no tienen que aparecer en el futuro cuando la especie humana nuestra actual esté desapareciendo? Y María sería el eslabón último de la especie humana nuestra que va evolucionando hacia una especie nueva. Por lo tanto, María tendría parte de su genética humana y parte de una genética distinta. ¿Sí? En cambio, los seres más bajos serían totalmente de una evolución de una especie que va a venir después de nosotros. Resumiendo, serían nuestros descendientes. Esto yo lo dejo aquí, no quiero seguir hablando, quiero que lo compartan conmigo y que piensen muy bien lo que yo les acabo de decir. Nada más. Que yo tuve que preparar un tiempo antes las cosas, ¿no es cierto? Bueno, y desde ese momento me ha pasado un fenómeno que yo lo entiendo muy propio, y es que por un lado yo me veía con la necesidad de ir y exponer toda la verdad, porque si no, no tiene sentido que vaya, pero por otro lado me iba frenando en algunos temas y los exponía parcialmente. Y dejaba pasar un tiempo y después los exponía parcialmente un poco más en un libro y así, ¿no es cierto? Bueno, porque me pasó a mí mismo que no me animé a exponer todo de golpe. Porque me parece que tengo que ser prudente, ¿no? En cuanto a Sí, las cosas. Dice que no todos las van a comprender o no lo van a creer o puede pasar una generación de opiniones distintas. ¿Mm? sí, ¿Qué es lo que está pasando ahora cuando uno ve la evolución de todos estos casos de las momias? Han aparecido una serie de ítems agregados que no son científicos, que se mezclan con los científicos, ¿no? Bueno, yo trato de abstraerme de todas esas cosas y me dedico a la parte médica, científica, porque tengo ya demasiado con eso, ¿no? Y le digo, hablando muy en confianza, muchas veces, como ya lo he dicho en otros momentos, muchas veces no me han dejado dormir de noche, las conclusiones. ¿Mm? sí, Entonces yo mismo tengo que adaptar mi formación del siglo pasado a una formación nueva de este siglo, que casi diríamos que es totalmente opuesta. Entonces, yo en esta charla, yo decía, empiezo hablando de los viajes en el tiempo. ¿Por qué? Porque al tratar de exponer algo sobre eso, que es una cosa desconocida, pero tratar de llegar a alguna, vislumbrar algo con un poquito de, no digo lógica porque sería mucho pedir, me hace luego llegar a los viajes del ser anterior. ¿Cómo llega el ser anterior a nosotros? En otro momento yo dije que en otra reuniones con usted, yo dije que el único extraterrestre que podemos decir es el ser anterior, que viene a la Tierra y causa cruza genética del ser humano. ¿Eh? Lo demás es todo nuestro acá. Entonces, yo me puse a tratar de razonar lo más básico posible para no terminar con una biela rota, ¿ya lo es cierto? Bueno, sí, entonces, bueno, entonces yo dije así, por ejemplo, un celular, un teléfono celular. Cuando yo me comunico con usted o con cualquier persona, yo mando un mensaje, una imagen o mando una voz y en el acto, en donde esté en parte del mundo, lo recibe y me contesta. Viaja a la velocidad de la luz, de la luz. sí, Eso, que es una maravilla, que recién estamos acostumbrándonos los del siglo pasado, ¿eh? Nos hace ver de nos hace preguntar lo siguiente, ¿qué pasaría si llega un momento en el futuro en donde los adelantos son tales, porque van a llegar, y no solo yo mando la voz, sino yo me introduzco de alguna forma dentro de esa onda que va al otro lado, y aparezco en el otro lado, ¿no? Y cuando yo pensé eso, empecé a pensar otra cosa. Tendré que pensar, relacionarlo con la bilocación que hacen algunos santos o algunas personas que se concentran en la parte mental y espiritual. Un signo de pregunta. Eh, ¿Qué pasa? Cuando la velocidad de transmisión de esa imagen
es la velocidad de la luz, que estoy seguro que lo es, el tiempo se acorta. Entonces recibe la otra persona mis datos ahí casi al instante, porque el tiempo es muy, muy breve. ¿Eh? Entonces me surgió la siguiente reflexión. El ser humano tiene dos cosas fundamentales en la vida. Primero, la bipedestación, porque lo hace salir de otras especies anteriores que tenían bipedestación cuadrúpeda y le hace liberar las manos para que pueda comer y alimentarse mejor, pero le cambia la velocidad del tiempo que vive. ¿Por qué? Porque los anteriores, esos de cuadrúpedos, por lo general vivían menos tiempo y tenían una vida más lenta. Y al pasar esa vida más lenta, el tiempo que tienen ellos es menor. Me refiero, al transcurrir pocos años de vida, el tiempo, digamos, queda ahí delimitado hacia ellos. Entonces, esto comparando lo que se dijo, inclusive Einstein, de que al aumento de velocidad de la luz, el tiempo se reduce al mínimo. ¿Mm? Sí, Bueno, entonces, ese sería un tema de la bipedestación propia del hombre. Y el otro tema es manejar el tiempo en el hombre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el hombre pasa una vida hasta los, supongamos, 90 años, 100 ahora, y la va pasando lentamente, por lo tanto, tiene mucho más tiempo, digamos, el tiempo no pasa rápido, sino que demora todos esos años. ¿Mm? No sé si yo me explico. A medida que va, le vuelvo a repetir, aumentando la velocidad, se va cortando el tiempo. Entonces, yo en un principio hablé, inclusive en el libro, de los periodos de precesión de la Tierra, ¿eh? Que cuando la Tierra da esos cabeceos como el trompo que se quiere parar cuando va girando sobre sí mismo alrededor del Sol, tiene un periodo donde ondas que se deprime y se para del giro y luego lo retoma y se estimula y sigue aumentando el giro. Bueno, esos los periodos de precesión que ya están delimitados en cuánto tiempo se hace y todas esas cosas, van dando un tipo de evolución y un tiempo de la Tierra. ¿Y el tiempo de la Tierra cuál sería? El tiempo de la Tierra son 24 horas de giro, 24 horas de tiempo de girar sobre sí misma. Bueno, otro planeta tiene otro tiempo de giro sobre sí mismo, y así. Y todos conforman el sistema solar. Ahora, el sistema solar, incluido en la galaxia, en la periferia de la Vía Láctea, también tiene un sistema de giro alrededor de la Vía Láctea, que son 225 a 250 millones de años, más o menos, si no me equivoco, y que se llama tiempo galáctico. Entonces yo seguí metido en esas cosas que uno casi no, es increíble que uno las pueda estar pensando, y dije, el sistema solar tiene a su vez otros sistemas solares que le pasará iguales, en similares circunstancias. Eso forman una galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es una espiral que se va expandiendo, relacionada con otras galaxias más al costado. Los telescopios espaciales nuevos dicen que las galaxias más nuevas que se forman allá en el infinito no se expanden. Entonces, ¿qué pasa? Se para el tiempo en esa galaxia. Y al pararse el tiempo, tengo que pensar de que no existe más el tiempo. Y de ahí tendría que pensar yo que eso es el infinito, que se mantienen así estables infinitamente. Entonces, ese sería el concepto de infinito que yo tengo que pensar. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces de ahí vengo para atrás y digo, si el ser anterior ha tenido que venir, ha hecho el viaje inverso, en la misma galaxia, no me animo a decir, ya es demasiado decirlo, no me animo a decir que vino de otra galaxia, de la misma Vía Láctea. Y de ahí pasó en esos periodos también de ondas, que son muy largas las ondas del sistema solar nuestro en el ciclo del año galáctico, son sumamente largas, ¿eh? Y a una velocidad de 500 y pico kilómetros por segundo, lo cual es muy lenta, entonces los tiempos son muy largos de tiempo. Entonces por ahí le habrá dado, digamos, chance a que este supuesto, digamos, concepto de ser pueda pasar al tiempo nuestro. ¿Eh? Bueno, entonces,
Yo siempre hablé del comportamiento de la Tierra, no me animaba a decir el otro, porque cada vez que lo iba a decir decía, no, pero ¿cómo voy a decir esto? ¿Y hasta dónde voy a llegar? No sé si estoy en lo correcto, entonces me frenaba. Después me puse a buscar más cosas, esto, y todo me terminaba en eso. Entonces, a medida que se va acercando a lo más chico que sería el ser humano, parece ser de que el tiempo la velocidad es más lenta y el tiempo es más largo. Cuando vamos saliendo de la Tierra y vamos poniéndonos cerca del sistema solar, incluido en las galaxias, me da la impresión a mí, por estar muy equivocado, de que el tiempo es totalmente distinto. ¿eh? Y que el tiempo, al haber más velocidad, el tiempo se acorta. Y llega un momento en que la velocidad será tal que el tiempo será nulo. Entonces no existirá más el tiempo. Y si el tiempo no existe, volvemos a la pregunta, ¿eso será el infinito? ¿Mantenerse así estable? Yo creo que hasta ahorita el concepto del tiempo realmente pues, es un constructo humano, ¿no? Claro, Está hecho por nosotros, pero la realidad es que no sabemos si existe o no existe. Es probable que no. por eso. Entonces, la forma de medir las galaxias es nuestra. Sí. Y, por ejemplo, yo le iba a decir que yo cuando daba mis primeras clases, era un médico joven, siempre me acuerdo que decía que cuando yo quería ver a la evolución del hombre, y lo miraba al hombre, una figura figurativa, Mm. lo veía siempre quieto, como una figura que no se mueve. Y decía, bueno, pero no está evolucionando porque yo no veo que evolucione, no hay cambio. Mm. Me voy y vuelvo el mes que viene. Lo vuelvo a ver el mes que viene, estaba en la misma posición. Entonces, el hombre, para mí, yo dije, no, pero así no puedo ver la evolución. Es una forma, digamos, abstracta para poder explicarla. Bueno, y bueno, y eso es lo que pasa entonces de que el hombre tiene un tiempo tan lento de velocidad de vida que se alarga el tiempo para recorrer esa vida. Entonces la evolución del hombre yo no la puedo ver. La podré medir, la podré ver en los antepasados o en los futuros o en los que fueron, comparándolo, pero yo en el hombre en sí no lo puedo medir. Y esa fue la imagen que a mí me quedó siempre de, de que yo no podía ver la evolución humana, no lo podía ver a simple vista como movimiento, ¿no? Ahora, yo que estoy de acuerdo. Y en ese sentido, en la creación del tiempo por parte del hombre es uno de los principales problemas que tiene el hombre. ¿Mm? Y entonces uno termina diciendo de que cuando se hacen planes de futuro y de pueblos y de sociedades, países, yo siempre termino diciendo, pero si el hombre hay que tener mucho cuidado porque el hombre tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema? Es el mismo hombre. Sí, nos ¿eh? estamos autodestruyendo. Claro. Entonces, bueno, en base a eso es que yo, digamos, traté de meterme en esa cosa un poco como para explicar el advenimiento del ser anterior este, ¿no es cierto? Bueno, eh, eh, llegué hasta el concepto de preguntarme, bueno, pero yo llego a un infinito totalmente estable, que no sé, que queda ahí para siempre. ¿no? Entonces, esto me está diciendo que este ser anterior domina el tiempo y tiene un concepto más aterrizado de lo que es el infinito que nosotros, ¿no? Y por eso tiene la capacidad de venir, como usted me decía, cada 26,000 o 36,000 años. Me había dicho 26.000, claro, más o menos. 26,000 años. Que son los de giro de la precesión de la Tierra. Bueno, Ujú. yo creo que es así y no está permanente acá porque justamente su esencia, vamos a decir así, se contrapone a la naturaleza de la Tierra, que la Tierra tiene un tiempo, porque gira de un tiempo, y tiene un espacio que dura tanto y no dura otro. Entonces no encaja acá, o sea que entra y sale. ¿eh? Bueno, Ujú. y, ¿y qué pasó entonces con, porque fíjese qué casualidad, estos estudios que yo he logrado investigar, aparece y dice, el investigador dice, a partir del año 2024 empiezo a medir los años galácticos. Y yo digo, bueno, yo en el 23 y 24 empecé a medir los ángulos de precesión de la Tierra. Qué casualidad que más o menos en esa época los medí y me fueron dando los comienzos de cada periodo donde históricamente y científicamente ya se sabe que aparecieron las distintas especies humanas. Y yo digo, pero ¿y por qué me tiene que dar así?
Y entonces, ¿por qué hay una sucesión de fenómenos casi planeados en donde trata de, cuando va a aparecer otra especie nueva, que aparezca de otra forma o que no aparezca? ¿Mm? Entonces, volviendo a las momias de Nazca, las conclusiones son más o menos las que yo he comentado siempre. Vienen del futuro, lograron a lo mejor, así como un neandertal, un hombre muy prehistórico, se moriría viéndonos manejar un celular. Nosotros de acá a 3, 4 millones de años o más no vamos a imaginar cómo van a mover la ciencia, el ser que vive en ese momento, o los poderes que puede llegar a tener, sobre todo de raciocinio del cerebro. Entonces, yo calculo que estas momias en algún momento de esa época han tenido la oportunidad de poder manejar el tiempo, ¿eh? Y a lo mejor, no sé, habrán hecho que el tiempo sea más corto y poder introducirse en él. Yo siempre dije, cuando los signos los signos de depreciación de la Tierra, cuando se produce la onda depresiva, el tiempo puede alargarse. O sea que un tiempo que es lineal, en la depresión se baja y hace una cavidad en el espacio-tiempo donde gira la Tierra, que haga de cuenta que es como un plano de sustentación invisible, ¿eh? Y que la masa de la Tierra cuando gira lo deprime, cuando se trata de parar, hace una depresión hacia abajo, entonces el tiempo se deprime, entonces ahí se alarga. Y luego cuando se estimula de nuevo el periodo de precesión, vuelve a girar el trompo con más energía, ahí se acorta y el tiempo pasa por arriba y lineal y se acorta. Y si en algún momento se acortó de una forma más intensa, dos especies que estaban, digamos, separadas se llegaron a juntar provisoriamente. Mm. No se dieron cuenta cuando convivieron. Simplemente en algún momento una desapareció y la otra ni se habrá acordado, digo yo. Es una cosa natural. Por eso cuando el señor Maussan en la Cámara de Diputados me dice, pero es un proceso artificial, no, le digo yo, es un proceso natural, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo maneja la Tierra en su precesión. Entonces, cuando se juntan esas dos especies y conviven por un tiempo delimitado, no todas las especies, sino un grupo muy limitado, y no se dan cuenta que están conviviendo juntas. Hay una película que se llama, más antigua, que se llama La Guerra del Fuego, que Ujú. habla sobre, es una película muda, que habla sobre gestos de distintas personas en la evolución humana, y una tribu que va viviendo la evolución humana y va pasando de un día a otro todos los adelantos que hace, pero significan miles de años de paso en vez de un día. Y es todo con gestos. Y aparecen al principio el australopiteco que está durmiendo y viene el Homo habilis y lo quiere comer, matarlo. Y luego viene el Homo habilis y lo pelea al Homo, viene el Homo erecto y lo pelea al Homo habilis. Y viene el Homo sapiens arcaico y hace otra cosa, o roba el fuego, que era lo más urgente que había en ese momento. Todos juntos. Y uno dice, ¿por qué estaban todos juntos? Bueno, hay científicos chinos que ya lo describieron ese fenómeno, ¿eh? No dijeron por qué, pero lo describieron. Y en la película sale. O sea que una película que tiene muchos componentes científicos de por medio. Y bueno, ese fenómeno que se dio de dar especies juntas en un momento, yo calculo que ha sido algo así como la precesión de la Tierra que acorta por momentos los tiempos y hace que se presenten uno cerca del otro. No en todo el mundo, en algún lugar en especial y en muy delimitadas personas. Y las personas no se dan cuenta. Después desaparece y es como diciendo, bueno, se fue el otro. En esos momentos en donde les toca a la momia de Nazca, supóngase que en el mejor de los casos hayan aprendido a aprovechar esos avisos que hace la Tierra de cambios de tiempo, alargamiento o acortamiento, y lo sepa aprovechar, y esté cercano en ese momento que va a pasar, y pasen a Nazca en la época de 1700 años aparte, ¿eh? Y luego ahí han vivido, los habrán pintado en pictografías, en telares, supongamos, un grupito de ahí, muy poco porque en el resto de América no hay muchas cosas de esas como recuerdos de ellos. Entonces, luego el tiempo se vuelve a estirar
¿Y ella qué pasa? Han tenido un accidente, una agresión de algo y se mueren y ya no pueden volver. Porque yo me pregunto, ¿será que para volver en el tiempo también tienen que estar vivos? Para que su cerebro es el que maneja las cosas. Muertos ya no se los puede transportar a otro lado. Y ahí viene todo lo demás, de pensar quién los enterró, quién le fue el artista que puso cloruro de cadmio para que se pegue la diatomea encima, o una jalea especial para que no se salga la diatomea, y fueron los de ellos mismos que después volvieron a su época, o fueron los de los naturales de Perú en esa época. Yo no O el creo que haya. mismo, o el mismo ser anterior, ¿no? También. Bueno, yo ahí me sorprendí con su pregunta. No lo pensé, no lo Sí, pensé. Bueno, porque esencialmente estamos hablando de un lugar en donde se guardaron restos de estos seres tridáctilos de diferentes épocas, porque también las manos tienen 6000 años. bueno, a Entonces, eso en el eso ser yo, anterior es el que yo creo que pudo también haber sido, ¿no? bueno, o si no, los tres de las diferentes épocas, 6.000 años, 1.700 y 1.000 años, que en realidad no tienen nada que ver uno con otro, y como especie yo creo que no están relacionadas, ¿eh? ¿Y qué pasaría también si han manejado el tiempo para reunirse ahí? Oh, Porque, escúcheme, yo ahora me sorprendo, digo, estoy diciendo una locura, pero de acá 7 millones de años, ¿será una locura que yo piense así o no? El neandertal me vería a mí asustado, pero yo también me voy a ver asustado lo que vea más adelante. Entonces, wow. entonces, supongamos, entonces después, ¿qué pasó? Hay un médico ruso que yo no logro hasta ahora ver el estudio, lo busqué y no lo encuentro, pero lo vi en internet que es de San Petersburgo, que dice que la María tiene un implante en la cadera, que puede ser un implante, puede ser una piedra que quedó metida cuando se cayó, golpeó en la piedra, y que tiene rasguños y mordeduras y heridas abajo, en el sacro o en la pelvis. Bueno, eh, puede ser que el medio que ellos llegan a vivir en Nazca es totalmente agreste para ellos, porque ellos son de otra época y les puede haber pasado cualquier cosa, como nos puede pasar a cualquiera. Entonces, eso puede hacer de que ellas no puedan seguir volviendo. No, bueno, pueden iniciar su viaje de vuelta a otro lado. Y así. Entonces, uno, bueno, se mete en esa cosa y yo le vuelvo a decir lo que le dije siempre, y siempre se lo digo con mucha sinceridad. Muchas veces no puedo dormir de noche, porque digo, che, pero ¿por qué? Y para colmo, se me hace más complicado porque eh, eso yo lo corroboro con un método de los números, después cuando mido el cráneo. Y fíjese qué raro, esto que yo no le llamo, no tengo cómo incluirlo, en qué tipo de ciencia podemos incluir esto que he hablado, pero yo lo incluyo y lo digo, refuerzo con una cosa totalmente distinta, que es el método científico, que es el único método materialista que tiene el hombre para hacer las cosas, y que es el que creemos que es exacto con los números, que son exactos. Pero después, cuando yo veo los números que yo les voy a mostrar acá, y los ángulos, y ángulos muy antiguos, algunos otros inventados por mí, veo que tiene mezcla de ser anterior, mezcla de mono, mezcla de hombre, y así. Y que en uno se parece más al mono y en otro se parece más al hombre, en la misma persona. Un rasgo es más parecido a un humano, pero el rasgo del ángulo que está al lado es parecido al mono, y el otro parecido al piteco, y el otro parecido al cereáceo, ¿eh? Entonces, son cosas que son muy difíciles de digerir y que créame que ando dando vuelta bastante. Yo tengo que reconocerlo, porque no me imaginé nunca que a mis 77 años de vida y los 52 de médico, con una formación del siglo XX que era precaria comparado con lo que yo veo ahora, he tenido que aprender un montón de cosas nuevas. Bueno, y entonces yo choco con esa realidad, porque para mí me parece que es una cosa bastante real, los números contra lo otro que no podemos medir. ¿Se da Sí, cuenta? sí. Y por ejemplo, mire, yo le voy a decir esto. Los implantes que tienen. Bueno, todavía no sabemos de qué son y qué sí que lo otro, pero yo calculo que o sirve para comunicarse o para neutralizar o estimular su propia energía. ¿Y sabe por qué se lo digo?
o para algo similar, porque el ser humano tiene una energía vital, o sea, energía producida por el mismo complejo que es él, cuando está vivo. Los seres vivos de las otras especies tienen su energía, pero de una forma distinta, porque o no razonan o no tienen su alma, como hablamos de la parte espiritual. Yo cuando toda la vida, y ya lo he logrado incorporar como un método de diagnóstico mío, como un signo, toda la vida que yo exhume esqueletos humanos que después de haberlo enterrado en su época actual o pasada, nadie los tocó, o sea que yo venía por primera vez y los destapaba, en todas yo sentía una sensación así y me sentía mal, y es como que saliera un vapor que yo no veo o una, no sé si radiación, algo me hacía mal a mí, y luego se pasaba. No me pasó nunca con los esqueletos que ya fueron tocados antes o destapados antes. No me pasó nunca con los esqueletos de los cementerios, en los cajones. No me pasó. No me pasó nunca con los esqueletos de animales. Solo del Mm. hombre. Solo del hombre. Y yo le llamé enterratorio primario, que no ha sido tocado por nadie, después que lo entierran. Y tanto lo sentí que lo tomé como un signo mío, y muchas pericias y tribunales yo he hecho y he dicho, enterratorio primario. No dije que sentí todo lo que sentía yo, pero con eso estaba diciendo, ¿por qué primario? Porque yo sentí lo mismo que nosotros enterratorio primario. Una energía vital sale como un remanente que queda enterrado ahí en lo que queda de la persona. Y la tierra lo protege, y cuando usted lo destapa sale y nunca más vuelve. ¿Eh? Entonces, algo que es subjetivo mío, Ujú. que yo nunca le dije a otro médico, ven y sentilo, a ver si sentí lo que siento yo. No, no, no se me ocurrió, pero podría hacerlo. Pero algo subjetivo se transformó en un método objetivo mío, tanto que Sí. lo vi, tanto que lo vi. Bueno, ¿Usted cree que esto sea probablemente alguna explicación de que el ser humano sí tiene un alma, se podría decir? sí, sí, yo creo que sí. Pero además del alma, tiene una energía producida por los átomos del cuerpo, la ionización de su cuerpo, la transformación del estado vivo al estado muerto. Eh, acá le voy a contar algo que ya es muy sentimental mío y muy particular mío. Yo nunca lo he contado, pero se lo cuento porque es un poco para demostrarle el aprecio que le tengo. Bueno, y las personas que me escuchen también lo van a entender. Yo he visto morir, lamentablemente, gente como médico. Y es una cosa horrible. Usted está ahí y dice, no sirvo para nada, no logré hacer nada, me falló todo, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy? Se hace todo el lío de recriminaciones a uno mismo. Pero a mí me tocó una vez en donde no me lo olvido jamás en mi vida, y fue la muerte de mi padre. Mi padre murió al lado mío y yo tratando de hacer reanimaciones, resucitaciones, propias las maniobras, y que no me daban resultado. Qué fuerte, señor, Bueno, qué y fuerte. entonces yo le decía, respira, respira, respiró 7 veces y después me miró y como diciéndome, déjame, ya está, no sigas. Bueno, bueno, y bueno, yo después de eso también sabía que no sirvo para nada, que como esto y que lo otro, bueno, y después con el tiempo uno va madurando las cosas y dice, bueno, pero para mí fue un honor muy grande que muriera conmigo mi padre, y yo siendo médico. Bueno, Sí, eso es una confidencia que espero que la gente después que lo escuche lo comprenda como una cosa más. ¿Por qué le voy a decir esto? Al día siguiente volví a la casa de mi padre, que había quedado cerrada después de la muerte de él, y yo volví a ver papeles, ver todo lo que uno tiene que ver para mantener las cosas, y veía luces que pasaban y veía sombras, que esto y que lo otro, y yo estaba solo. Entonces yo dije, guarda que a mí lo que me pasó con las exhumaciones, entonces el ser humano tiene esa energía de vida que todavía le queda y hasta que se vaya. gracias Y por compartir, maestro. bueno, Gracias por esa compartir. parte no es científica, pero yo se la doy de corazón, pero para que vean cómo pienso yo, Gracias. ¿me entiendes? Bueno, Sí. entonces, me hace un poco entristecer, pero otro poco me hace poner pie de gallina y se me pasa enseguida. Bueno, pero a lo que voy es esto, si el ser humano
la especie nuestra, porque está la otra, si el ser humano tiene esas cosas, ¿por qué no la van a tener los otros? Otra especie. Y a lo mejor los otros han sabido canalizarlo por las chapitas acá y los implantes y lo que sea, o estimularlo o mantenerlo, ¿no es cierto? No sabemos qué es lo que, pero que hay una pequeña puerta abierta a pensar eso simplemente con mirarnos a nosotros mismos. Mire, hay una monja muy amiga mía de clausura, no le voy a decir nombre porque no le he pedido permiso a ella para hablar, son muy estrictas en sus cosas, que es una monja que para colmo es abogada, que fue alumna de mi padre, era profesor de la Universidad Católica de Córdoba y él le dio clases de Derecho Internacional Público y Privado en quinto año a ella. Bueno, y ella me cuenta la bilocación, que eso es otra cosa, cuando se concentra, cuando reza, cuando está en el estado espiritual, se ve desprenderse del cuerpo y, ¿no es cierto? Bueno, y yo no estoy hablando con gente que es espiritista, que hace el vudú, que hace la secta religiosa, que no, es monja católica. Entonces todas esas cosas yo las escucho, no digo nada y se me meten aquí y las tengo guardadas y ojalá algún día pueda tener respuesta. Entonces, ¿hasta dónde es un viaje en el tiempo y hasta dónde no es un viaje en el tiempo? ¿Hasta dónde es espiritual y hasta dónde llega a ser puramente material? Y esto va muy de la mano con lo que la gente mística de la India y de otras tradiciones de hace muchos años Sí, platican, porque ellos piensan que la reencarnación existe y que cuando nos vamos de aquí nos vamos a otro plano que está muy lejos sí, de aquí. sí. Am, Yo todavía en la reencarnación no creo. O sea, no es que no crea, no sé. Simplemente soy ajá, una pregunta. Y tal ujú, vez nunca lo sepa. Pero tampoco quiero seguir las corrientes culturales de yogas o de brahmanes o de todo, ¿no es cierto? Así como tampoco las de los chamanes americanos, ujú, aborígenes. sí, Bueno, todos tienen su mundo. Yo trato de separarlo porque ya demasiado tengo con el mundo de la medicina. ¿Se da sí, cuenta? Claro. Bueno, entonces yo estoy metido ahora en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo mido, los resultados me dicen, ¿y ahora qué hago con los resultados de estos números? Y empiezo a dar vuelta, y mi cabeza se va para allá y voy para acá, para allá. Y sí, porque la galaxia, entonces, bueno, entonces si la galaxia tiene así, más lenta, el tiempo, hace más lento, el tiempo es más largo, tiene más tiempo de pasar por acá, ¿y dónde viene el ser anterior? Y todas estas cosas así. Y para mí, el ser anterior, yo le tengo que poner un nombre porque si no, no lo puedo estudiar. Para mí ha hecho varios intentos y en muchos ha fracasado, digo yo. mm, Hasta lo mínimo que yo puedo ver, o sea, yo miro hasta acá nomás, no sé qué lo es. ¿Y quién es el culpable de muchos fracasos, ya sea de cambiar la evolución del hombre o las especies humanas? El mismo hombre. ¿Cuál? El Homo sapiens sapiens disímiles, que yo lo hice en mi tesis, que yo sí, lo propuse en el 2001. Bueno, entonces ahí se me da el otro fenómeno que yo muchas veces me río y no sé qué decir, y veo que de mediciones y teorías mías de épocas en donde las momias todavía no existían, las puedo aplicar tranquilamente en las momias. Entonces, todo me hace ver, todas las cosas que he dicho me hace ver de que hay una continuidad en la evolución de las especies humanas. ¿Eh? Que cuando yo hice la teoría de la evolución distinta a Darwin, en donde digo que el hombre retrocede a veces y se mete en nichos evolutivos que lo ayudan a madurar, estos serían a lo mejor los nichos evolutivos. ¿Eh? Y entonces yo digo que, como dije cuando fui a México, lo que pasa es que en México, si yo decía muchas cosas de estas, no sé qué iba a pasar, ¿no es cierto? Y tampoco tenía tiempo, y no me animaba, porque yo lo sabía que no me animaba a hablar todo de golpe. Estas cosas que yo les cuento, yo las vengo madurando hace mucho tiempo. Y quizá antes de la momia de Nazca, por eso yo en el libro pongo que yo podría prescindir de la momia de Nazca, porque ya me sobra con lo que yo veo de la evolución que he podido intentar explicarme. Y yo dije en aquella época que si queríamos agregar un escalón a la evolución humana, las momias estas eran ese escalón. Y entonces, volviendo, digo que el ángulo obtuso del Pithecus en el hombre arcaico se cierra, en el hombre moderno se cierra más,
y en las momias se vuelve mucho más agudo. Hay una evolución, hay una cadena evolutiva, o hay algo que a uno le hace ver que deriva uno del otro. Lo que pasa es que llega un momento en que se tiene que extinguir las del grupo María, Montserrat o Paloma, que serían los homo des homo, el hombre que se deshominiza, se tienen que extinguir porque ya nada más la especie, ya lo hemos, digamos, mezclado tanto que ya no pasa más nada. Entonces, antes de extinguirse, tratan de adaptar la trilidactilia y desaparecen. Y luego aparece este otro ser más bajito, que es totalmente distinto a ella. ¿Y quién tiene la culpa? El mismo hombre. ¿Y por qué tiene la culpa? Porque esa especie, Homo sapiens dissimilis, sapiens sapiens dissimilis, exageró las relaciones humanas entre sí. ¿Por qué las exageró? Genéticamente hablando, porque los viajes ahora son tan rápidos que le permiten estar en toda parte del mundo. Y fue el hombre que, para lograr embarullar todas estas cosas, aprendió a bajar el estrés que se produzca en cada persona y que no llegue a tocar pico con el peligro de muerte, que eso pasa en el Homo sapiens. El Homo sapiens es nosotros. Y ahí vamos, y ahí todas las cosas. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces ese es el tipo de forma de que yo veo cómo van trayéndose todas estas... Me está diciendo que este nivel de estrés que llega a cierto punto es necesario para nosotros poder seguir subsistiendo y sobreviviendo y nos va a ayudar a evolucionar. Pero como ya no se llega a esto, ya vamos al revés. Eso es lo que me está comentando, ¿no? O sea, el estrés, aunque no se lo identificaba en la prehistoria como estrés, para mí existió siempre. Que el Sí. estrés es la reacción del cuerpo por la supervivencia de la persona. Ujú. Va sumada a los miedos y a los fracasos y una serie de cosas. Bueno, pero dejemos de lado eso. Entonces, yo hice curvas de estrés en las distintas especies que están en el libro esto, y en la única especie donde se pone en peligro, cuando se produce el estrés, la onda pico, que es la que más daña al organismo, se eleva tanto que llega a rayar con la muerte. ¿eh? Porque la secreción de adrenalina, el shock neurogénico y el golpe con que se produce, la rapidez con que se producen los traumas y el poco tiempo que hay, ahí se va espacio-tiempo de lo mismo, que es del tema, ¿no es cierto? Se relaciona también a aquel poco espacio-tiempo que hay para recuperarse y todas esas cosas. Bueno, el único que logra hacer un pico hasta arriba y que lo puede llevar a la muerte es el hombre Homo sapiens sapiens, nosotros, la época actual. Las épocas antiguas lo canalizaban. El más antiguo porque pensaría menos, tenía más recursos naturales, era parte de la naturaleza. Cuando vienen las tribus indígenas y forman los pueblos primitivos, ¿sabe qué canalizaba el estrés? Lo canalizaba el chamán y el cacique. Mm. Porque el chamán que dominaba la tribu y el cacique también se hacía lo que ellos querían. Cuando había un estrés, lo tomaban al estrés, lo canalizaban ellos y se lo daban al resto de la tribu ya atenuado. Entonces, cuando a usted le pasaba algo peligroso, recurría al chamán o recurría al cacique. Entonces, eso es la base de la teoría del guardián que yo hice en el año 1980, que después la nombro en la tesis. Esa era la base. La base era qué influencia tiene el chamán y el cacique en canalizar y en disminuir el estrés. El guardián estaba viviendo alrededor de la tribu permanentemente y avisaba cuando venían enemigos, cuando venía lluvia, nevadas, cuando el río se secaba, cuando venían las manadas de animales para cazar, él avisaba todo. Entonces le daba servido toda la necesidad de supervivencia al pueblo que cuidaba él. Entonces el pueblo recibía un estrés mediano, porque ya venía elaborado por el guardián que estaba alrededor. Esa es la base de la teoría del guardián. ¿Qué pasa? Cuando viene la época moderna, nos olvidamos del guardián, nos olvidamos del cacique y del chamán. Entonces, el guardián, ¿qué es lo que pasa a ser? Pasa a ser un arma de una persona que está sola. Pasa a ser una creencia religiosa que lo contiene. Pasa a ser un perro guardián. Pasa a ser una alarma de un auto que le cuide el auto. Pasa a ser cualquier cosa, pasa a ser guardián. Sí, un sistema monetario también.
por ejemplo. Claro, por supuesto. Bueno, pero eso está adaptado ¿a qué? Lamentablemente al estrés colectivo de todos, o sea que a la larga se sustenta sobre estrés, ¿eh? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Se dispara ahí. Bueno, cuando aparece el Homo sapiens disímile, que es el que disimile porque se ríe de todas las estructuras estables del hombre, y dice, no me importa llegar tarde, no me importa pagar esto, no me importa comer, no me importa si quedo bien con esto, no me importa si hago bien esto malo o hago la cosa bien, no le importa nada. Vive, sobrevive como le conviene. Es un camaleón que se adapta a cada lugar. Y ahí el estrés baja muchísimo. Y entonces, cuando él, con ese estrés bajado, toma los aviones que tenemos ahora, toma los sistemas de comunicación rapidísimos que hay, donde la velocidad es tan rápida y se acorta el tiempo y está en otro lado rápido, entonces se mezcla genéticamente mucho más rápido y hay un exceso de combinaciones genéticas que lo hacen llevar a, digamos, alterar la esencia, la esencia propia del ser humano. No solo el ser humano se altera y se extingue porque no se cruza o porque se cruzan entre ellos, como en los casos de las glaciaciones donde los pueblos pequeños hacían la endogamia, se cruzaban entre ellos. ¿Mm? Ahí también se altera la especie y se extingue. Ese es un extremo. Pero el otro extremo también es que el cruzarse demasiado, tanto como que ya, digamos, es como si ya los aminoácidos no alcanzan para seguir haciendo una especie que todavía siga renovable y productiva y que progrese. Entonces viene ¿quién? El Homo de Homo. Y eso, esa forma de comportarse del Homo sapiens sapiens dissimilis favorece de que el ser anterior sí se puede cruzar con él. ¿Por qué? Porque no se cruzaba con los otros, porque eran de la misma especie. O sea, eran como hijos de él. Pero este otro es tan distinto que cambió toda la genética que es como que no lo reconoce. Entonces, de una forma figurativa, no hay una consanguinidad, ¿no? Y entonces vienen los intentos de poder cambiar la especie o de que prevalezca una especie sobre otra. Lo de Nazca para mí fue un intento fallido, todos los cuerpos, aunque sean diferentes, son intentos fallidos para usted. ¿sí? Y el Órale. tiempo que están ahí puede ser que sea relacionado. ¿Usted cree? Yo no, pero ¿usted cree que hubieron varias épocas donde le enterraron en la misma cueva a distintos años a las distintas especies? No, las enterraron todas iguales con la misma diatomea, todas juntas. Y sin embargo, son especies de distintas épocas que están enterradas juntas ahí, pero no se conocieron, a lo mejor ella una con otro, o si se conocieron fue porque se juntaron en el tiempo, nada más. ¿Pero usted cree que vino uno y lo enterró hace 6.000 años en la cueva y después vino otro a los 1.700 años y lo enterró a la otra especie y luego 700 años después? Eso era lo que yo me estaba preguntando, porque cuando me lo dijo usted en privado, me sacó de onda, dije, entonces, ¿cómo? Pero ya que me lo está explicando, ya tiene sentido la lógica que usted usa. Yo creo que Em, acá, escúcheme, yo creo que acá, yo tengo que ser muy humilde y no sé si tiene sentido todas estas cosas que estamos hablando. ¿Cierto? ¿No es cierto? sí, Porque, sí, oiga, sí. seamos sinceros, la formación que yo tengo del siglo XX a mí no me entra ni cuadrado. Yo muchos años negué todas estas cosas. Pero cuando Sí, me, pero cuando me puse a medir y los números me dijeron, che, pero acá dice 4, no dice lo que vos querés. pero la verdad es que el mundo está mucho más extraño de lo que esperábamos, ¿no? Y Sí. sobre todo conforme ya, ahorita en estos tiempos uno se da cuenta y dice, está todo muy raro. Pero así es, no podemos evitarlo, ¿no? Bueno, la rareza para mí es más subjetiva, porque para algunos está raro y para otros no. No, yo me refiero a extrañeza, no No. rareza. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, entonces, de ahí vienen todas estas cosas que estamos hablando. Yo me acuerdo que, bueno, es una anécdota que le cuento. Acá tengo una tarjeta que es de un señor norteamericano que se hizo muy cordial conmigo en la década de los 80 y pico. Cleveland Collins Snow, es muy famoso. Y era un ayudante de morgue que no era médico, que llegó a aprender tanto de hueso que después era un genio.
Y él vino a Córdoba cuando yo estaba de médico de tribunales a buscar desaparecidos y todas esas cosas. Bueno, y encontró, fue a encontrar y encontró a Yampitín de 3.000 años en el lago San Roque. No eran de actual, sino eran antiguos. Bueno, y él me decía de que cada uno tiene su forma de medir estas cosas. Y me decía, usted tiene la forma de sentir eso que siente, yo tengo la forma de medir, yo pego los huesos a mi boca y veo, de acuerdo a la sequedad, veo la porosidad del hueso, antiguo, moderno y todas esas cosas. Bueno, es un recuerdo que yo tengo de él, así ya murió, por supuesto. Murió en el año 2000 y pico, de 85 años, 86. Bueno, esos son de los recuerdos cordiales que yo tengo, que por ahí yo lo escuchaba y él me escuchaba a mí, y yo era muy joven y yo aprendí algunas cosas con él. Bueno, entonces, pero volviendo al tema yo entonces quería hablar de todo esto, de lo que es un poco el viaje en el tiempo, ¿no es cierto? Y que yo lo asocio con el viaje desde ser anterior. Y ahora le voy a hablar de lo opuesto, que sería la matemática. Ujú. ¿Eh? Bueno, y yo casualmente el libro que estoy escribiendo ya le he puesto el nombre que se va a llamar el libro La Escuela de los Ángulos. ¿Por qué? Porque yo saco en medidas de cráneo a través de la radiografía, que no son 6 con centímetros, porque no puedo tener el tamaño real. Entonces mido ángulos, que eso ya lo hemos comentado, y los ángulos son en el espacio son los mismos siempre, ¿no? Entonces, además tiene la tierra de diatomía que a mí no me permite medirlo de otra forma. Además, tan lejos yo no puedo viajar, entonces me viene bien todas esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Yo, después de medir los cráneos de las momias, dije, bueno, ahora me puse a confeccionar una especie de un test que me lo hago yo mismo sobre cuáles son los índices de confiabilidad que yo tengo cuando yo hago las cosas. Y puse, en esto soy confiable en solo este tanto por ciento, porque acá hay una cosa que no sirve, otra que se agrega que no me conviene, otra que no es científica. Entonces yo fui haciendo, y del 100% absoluto que en medicina no hay, porque uno no tiene que decir la conclusión final del diagnóstico es 100% porque no es real, tiene que decir 98, 99 y nada más, ¿no es cierto? Bueno, de ahí entonces yo voy sacando en cada estudio que hago y después me someto a mi autoevaluación y veo lo confiable que son mis métodos para mí. Esto nadie lo sabe, entonces yo cuando yo veo lo que yo me equivoqué y lo que no, y llegué tanto de confiabilidad, bueno, yo lo doy a conocer, que ya los otros vean lo que quieran. Muy bien. Entonces primero hago eso. Y luego después de medir los cráneos de las momias, me fui a medir los cráneos de los humanos actuales. Y entonces ahí fue fácil, porque ahí encontré radiografías, ¿eh? de gente viva, y que, por ejemplo, en este caso me da cráneo muy moderno y del futuro, las mediciones, ¿no? Y se aleja del hombre actual hacia el futuro, puse yo, y puse raza árabe, mongola, egipcio y australiano. Ahí estaba comprendido las mediciones que me daban a mí. Pero otro ángulo me dio raza negra, occidental europeo y del siglo XIX. Usted ve cómo la genética se ve reflejada en el cráneo, ¿eh? Sí, Otro me dio como hombre, en la misma persona, ¿no? Me dio hombre de París del siglo XII y del siglo XIX. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces le seguí haciendo mediciones, son varias, yo le muestro algunas mediciones, ¿eh? Bueno, y me da propio del Homo sapiens sapiens. O sea que yo lo defino con todas esas variantes, pero me da clarito, este es un hombre de la especie Homo sapiens sapiens, siglo XX, siglo XIX, y me quedo tranquilo, porque el número me manda, ¿eh? sí. Bueno, acá está otro, el mismo. Bueno, bueno, después de eso, de haber catalogado el hombre actual, me fui a los cráneos que yo tengo conservados algunos, que son cráneos de antiguos, 3.000 años, 2.000 años, amerindios, ¿eh? Bueno, Ok. entonces
Y aquí me dio, de unos ángulos, el primer ángulo me dio cercano a los cercopitecoides. El segundo ángulo me dio similar al Homo sapiens y el tercero igual al Homo sapiens. Por sus orígenes en la especie humana, hibridación natural en el Homo sapiens sapiens. Hibridación natural. También me quedé tranquilo. Acá me voy a otro, también cráneo de 2 o 3 mil años, ¿eh? Y me dan cosas similares. Este es un poquito más moderno que el otro. Homo sapiens actual. Bueno, después de eso me fui e hice una pequeña estadística de los hombres prehistóricos. El hombre de Neandertal. Ahí están todas las mediciones que le hice. Aún Sí. elegí el hombre de Neandertal. Bueno, acá lo he puesto, cuál es. Elegí uno porque hay muchos en el mundo de fotografía. Bueno, y me da distinto a la momia paloma. Por ejemplo, me da en el hombre moderno una medida, ¿no es cierto? El polígono de Claas y las mediciones que hay. El medial me da 90 grados, el opistocráneo 66 y la momia paloma me da el medial 85 y opistocráneo 70. Entonces que no se parece, por ejemplo, a la momia paloma. Y comparé uno con otro. Lo que pasa es que son tantos líos que por ahí no me acuerdo dónde está la indicación que yo pongo. Me da unas cosas de hombre actual, otras de pantroglodita, o sea, de hombre, el agujero occipital del hombre primitivo, ¿no es cierto? Puntos como el prostio, el vacío, el estafilio me dan de un hombre más moderno y así. Bueno. Luego me fui, pero no coinciden hasta ahora ninguno con las medidas de las momias. Cada uno mide en su tiempo, medidas distintas. Bueno, me fui a este cráneo que es de un libro que yo tengo muy antiguo, 1800 y pico, que escribió Broca en París, está escrito en París, está escrito en francés, y es el cráneo de uno de los que él encontró, que se llama el cráneo encontrado en la cueva del hombre muerto, dice él, así lo denominan ellos, que no es un cromañón, es un nombre antiguo. Y me da una medida similar al cercopitecoideo. Y los otros dos son normales para Homo sapiens. Menores que en las momias de Nazca, María, Montserrat, etc. Eso lo estoy leyendo. No le leo los datos porque son números que, digamos, no lo vamos a entender así. Bueno, aquí está, sobre el mismo cráneo de Broca. Ese es un método mío que yo inventé para medir el perfil del cráneo. Yo le explico así. Midiendo a partir de el agujero de conducto auditivo externo, que es el porion, trazando hacia los puntos gravela, distintos puntos craneanos, que cada uno tiene su nombre propio ya descrito en la cara de la persona, tiene una distancia distinta. Si yo le trazo el plano de Frankfurt en rojo, que es la horizontal del cráneo, y le pongo perpendicular los distintos trazos líneas perpendiculares por cada uno de esos puntos, me va a dar una especie de código de barras, como si fuera un código de barras, que pasa cada barra por cada punto craniométrico. Sí. Bueno, ¿qué pasa? En el hombre primitivo, el resultado se interpreta así. En el hombre primitivo, esas rayas verticales están separadas unas de otras, muy separadas. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo tenía más saliente de la frente, más entrada de la nariz, la salincia más de la porio, de los dientes, del prognatismo y todas esas cosas. Cuando ese mismo método yo lo pongo en el hombre moderno, el código, ya lo vamos a mostrar ahí en la momia después, el código de barra ese que yo le llamo, o las líneas verticales a 90 grados, se van juntando más unas con otras. Porque el perfil se hace más alisado en el hombre moderno, más cercano a un punto con relación al oído que el otro. Pero nunca pasan
a los 90 grados. O sea, las líneas esas, el perfil humano nunca pasa más de 90 grados. Siempre está más inclinado hacia menos de 90 grados con lo horizontal que el plano de Frankfurt. Y eso es lo que los antiguos decían que esa era la belleza de la cara humana, de perfil. Y decían de que a medida que todos esos puntos craniométricos se van acercando hacia la vertical de 90 grados, pierde la belleza del hombre en la cara. Bueno, las momias de Nazca se acercaron más a eso. Y el bajito ese que yo llamo Ostento y Prudence, el del último, ¿eh? No solo se acercó, sino que ha pasado, si usted lo ve de perfil, le ha pasado más allá de los 90 grados el perfil de la cara. Sí. O sea que teóricamente sería, por un lado, una cara muy evolucionada en el tiempo y en la genética, eso seguro, porque si son del futuro, bueno, pero para la belleza humana son totalmente horribles. Y créame que cuando usted los ve, son horribles. Porque usted ya vio uno. Bueno, ¿entiende? Bueno, yo siempre tengo ese recuerdo mío que yo le digo, yo lo cuento así, ya lo he hecho propio de mi mente porque no tengo más que contar. Yo, eso es lo que pasó. Bueno, Sí, ¿no es cierto? Y yo ya no lo discuto ni nada. Bueno, el que lo quiera creer, todos tienen derecho a creerlo o no, porque es lógico. claro. Yo me Sí, pasaría lo mismo. Si yo me cuento a otro, yo me va a pasar lo mismo. Bueno, a mí me tocó esa forma de vivir las cosas. Bueno, entonces, si pasamos a Paloma, ya en la entrevista anterior que ya le pasé unos datos de Paloma. sí, que Paloma tiene rasgos nórdicos, ¿no? Tengo entendido. Fue lo que usted me dijo, como arios. Sí, eso lo debo tener escrito por algún lado acá. Pero bueno, capaz que voy a demorar en buscarlo. Bueno, se lo busco, pero primero quiero mostrarle esto. Mire, discúlpeme en esos ángulos que yo tomo en Paloma. Sí, 3 ángulos nomás de la región, ¿lo ve? Bueno. sí. ¿Los resultados cuáles son? Traducidos a un esquema. Paloma está al centro y al costado está el hombre y los distintos pitecos que vamos comparando. Entonces, ¿cómo me da la relación con ellos? Me da así. Que Paloma está, yo nombro acá, pongo hombre, después sigo cercopitecoideos, gibón, orangután y gorila. Y Paloma está ubicada a la altura del orangután, en cuanto a las mediciones esas. O sea que Paloma se relaciona en ese perfil del cráneo de 3 ángulos, que no son míos, son ángulos de Daubenton, el segundo ángulo basilar y el ángulo, son 3, mire, se los nombro, para que la persona que lo escuchen se los relacione. Igual si me puede hacer un favor, que me cuente y así, pero ya que termine la llamada, si le puede tomar fotos con buena luz y me las manda para yo también mostrársela a la gente para que tengan ellos oportunidad de verlo más clarito. Bueno, entonces de los 3 ángulos esos, en el caso no sé si nos queda un poco tiempo ya o no. Bueno, Media hora todavía, está bueno, bien. entonces, ¿qué pasa? Paloma, en ese perfil de tres ángulos de 1700, 1800, hechos para medir hombres, ¿eh? Nos da así, de que Paloma no está cerca de las mediciones del hombre, no está cerca de las mediciones del hombre, está Paloma cerca de las mediciones acá, del orangután. Qué ¿eh? raro. Bueno, yo me fui mire, acá le muestro, me fui a compararlo con tablas de los ángulos en los humanos, que yo las he armado yo, que esas tablas saben de quiénes son, de los bretones, de París del siglo XIX, París del siglo XII, mongol, árabe, Egipto antiguo, chino, esquimales, australianos, cromañón, raza negra occidental, microcéfalos europeos del siglo XIX. Entonces, todo eso, más las tablas que yo, digamos, confeccioné del hombre de América, de que tengo yo me fui y empecé a ver la relación que hay de las medidas que comparadas entre uno y otro y la relación que puede haber entre ellos no coincide con la de Paloma. Bueno, entonces luego de ahí me voy y dibujo de esta forma, lo transmito de esa forma en ángulos, a los ángulos que yo hice para ver
cómo se relacionan con los del hombre, del gibón, del gorila, todo eso. Es lo mismo puesto de otra forma. Bueno, pero eso que yo les mostré es el primer ángulo de los tres. Y esto téngalo presente, porque ¿sabe qué va a ver usted ahora? Vuelvo para atrás. De los tres ángulos que yo mido, acá hay tres ángulos. Sí. Yo le he descrito el primero. En el primero, Paloma está cerca del orangután, dijimos, ¿no? Sí, orangután. Del orangután. Pasamos al segundo ángulo y Paloma pasa a estar, el mismo individuo, Paloma pasa a estar entre acá. En vez de estar con el orangután abajo, Paloma sube la escala y pasa a estar entre el cercopitecoideo y el gibón. O sea que en un ángulo se parece a uno de uno, en el otro se parece al otro. Numérico. Ángulos medidos numéricamente. Me puede Sí. fallar comparado con otro en medio ángulo. Póngale que yo al marcarlo con la punta del lápiz sea más gruesa, más fina, hay una variante, pero siempre estamos en lo mismo. Bueno, y así lo represento de nuevo en esa forma. Bueno, y entonces pasamos al tercer ángulo, que es el ángulo basilar, que es el más, más grande de todo, y sigue subiendo en estatus porque Paloma ahora se relaciona, no acá con el cercopitecoideo, se relaciona con el hombre y el cercopitecoideo. O sea, estaba acá en un ángulo, subió acá en otro y en otro ángulo subió más arriba. Y es la misma persona. Tiene los tres ángulos de tres opciones distintas en la cabeza. ¿Y eso qué significa? Porque está muy raro, ¿no? Bueno, yo eso lo interpreto como dos cosas. Primero, que tiene mezcla de genes humanos de los monos, que ya están inactivos en nosotros, y del ser anterior, y que además ese cambio en el mismo individuo es una anarquía genética porque se están por extinguir. Mm, Entonces, yo creo que cuando la especie humana está por extinguirse, se estimulan genes dormidos y se hace un caos. Es como un manotón de abogado de querer no extinguirse y empieza a sacar cosas y da un ser que tiene todos los componentes de antes, pero revueltos. mm, Es como un estrés que provoca la extinción que la especie se defiende queriendo sacar a relucir las reservas que tiene. No sé cómo explicárselo de otra forma. ya. Bueno, pero a mí me llama mucho la atención así, y es un solo individuo. Yo no estoy comparando tres individuos. Estoy midiendo el mismo cráneo. ¿Eh? Sí. Bueno, y sin embargo, Paloma, cuando yo parto del porion acá y mido todos los puntos craniométricos, ¿eh? No en medidas de centímetros, sino en porcentaje, tanto por ciento, me dan similares al hombre actual. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto, escúcheme, yo se lo discuto a cualquier, en el buen sentido, cualquier médico, le digo, mídalo así, va a ver cuánto le da. Midámoslo juntos. No es una cosa que yo repito lo que. Entonces, cuando yo por ahí digo son así, y no lo digo porque quiero convencerme, ni quiero que me den un premio. No, yo no me interesa, yo lo digo porque me está obligando el método científico. ¿eh? Sí. Entonces, dice acá, mire lo que pongo acá. A ver, está al revés, va a estar al revés, pero ahí yo le voy a leer lo que está acá, lo que pongo acá. Yo pongo así, como conclusión. Tanto por ciento, 2 puntos. Para el cráneo humano, muy moderno en sus proporciones. O sea que María tiene un cráneo muy moderno, que demuestra de que es moderna, muy moderno, que puede estar en el futuro. Paloma, ¿no? ¿Eh? Paloma, ¿no? Porque dijo María, Paloma, ¿no? No, Paloma, discúlpeme, Paloma. No, Sí, Paloma. otra vez me suelo equivocar feo en los nombres, ¿no? Y usted no me dice nada. Sí, Menos mal que ahora me lo dice. No, Paloma. Paloma. Paloma tiene un cráneo muy moderno, que puedo pensar moderno nuestro, pero también va para el futuro, en donde los puntos craniométricos, estos que yo he medido en tanto por ciento, se mantienen como los nuestros,
Entonces yo pongo así, tanto por ciento, 2 puntos, para cráneo humano muy moderno en sus proporciones. Momia paloma de Nazca. Y acá pongo una flecha al lado y un signo de admiración y digo, por un individuo de 1700 años de antigüedad, digo así yo. Yo misma me lo cuestiono, digo, ¿cómo? ¿Me da en un individuo de 1700 años? O sea, simplemente vivió hace 1700 años, estaba ahí, pero no era de esa época, era mucho más moderno. Y aparte, esto de que tiene signos de ser aria o nórdica, eso creo que es muy interesante, ¿no? También, Yo porque eso, eso ya lo tengo que buscar, si se lo dije aquí ya ve, pero espérense un poquito. lo tenemos en el episodio pasado. Igual voy a decirle a la gente que vaya al episodio pasado para platicar de eso, porque sí creo que es un dato muy importante, porque dentro de lo que se está investigando en Estados Unidos, ya hay científicos que han estado platicando con gente del gobierno en audiencias públicas. Y Sí, una de estas personas que está más enterada de todo lo que está pasando allá con cuerpos que según esto se han encontrado y seres, sí. habla de seres grises, seres como tipo insectoides, seres tipo nórdicos y seres con facciones o características más reptilianas. Entonces, me llama la atención porque todos los cuerpos que hay dentro del el descubrimiento de Nazca tienen rasgos de todo esto que ya se está platicando de manera extraoficial y Bueno, públicamente. yo sí estaba en el otro video que hicimos, bueno, Sí. no que estaba ahí, pero mientras usted habla, yo sigo buscando y acá no lo tengo. A ver, espéreme un segundo. Porque tengo un resumen yo de María, de Dale con María de Montserrat, de Paloma, Paloma. Está Claro que como a mi veces mamá cuando nos habla a los tres hijos. se da cuenta, Diego. se da cuenta que la cabeza por ahí uno lo tiene loco, ¿no? De cosas, bueno. La culpa la tienen ellas, ¿no es cierto? Bueno, bueno, este, mire, acá yo he puesto, a ver si está acá, no sé. Paloma, foramen magnum redondo. Vascularización endocráneo normal. Clavícula izquierda con deformación por medio izquierda con una pequeña deformación en medio de la diáfisis. Perforación olecraniana unilateral. Y hay una pregunta del ser anterior. Bueno, fémur derecho con diáfisis. Bueno, el ángulo del púbilo también. Pelvis, agujero, obturador, ver, eso no lo hice. Eh, Contorno posible, bueno, sexo femenino por las mamas, todo eso, por el canal del parto, órbita redonda, nariz ancha, tiene lopos. Por ejemplo, el lopos es en el cráneo, en la unión de los parietales acá no es redondo, se hace una pequeña puntita. O sea, eso se llama lopos. Bueno, y el lopos viene de las crestas antiguas que han tenido la prehistoria antes. El ser digamos, el ser primitivo. Y es una especie de alteración de la sutura ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tiene María, lo tiene Paloma. eh, Ese es un signo de origen primitivo, pues acá los segundos molares superiores no están las raíces y pongo un ritual que se lo han roto a los dos, no sé por qué. Bueno, hay signos teofito en la columna, sujeto joven, una anarquía ósea, hay antigüedad y modernismo en el esqueleto. Los desgastes premolares mayor desgaste de los premolares que los incisivos, eh, seno maxilar desarrollado, eh, no ha caminado mucho, sino que tiene los fémur más en estado de haber estado en cuclilla mucho tiempo. Entonces, digamos que no hay una impronta de los músculos que ha caminado mucho sobre los huesos. ¿eh? Eh, Hay que ver la relación entre brazo y antebrazo. Para mí tiene el antebrazo igual o más corto que el brazo, lo cual es opuesto al amerindio, que el amerindio tenía el antebrazo más largo. Bueno, y después, a ver, después pongo, no tiene toro frontal. Hay alguna que podría ver si hay algunas calcificaciones. Circunstancia asiática.
leve depresión en el vértice del cráneo, o sea, acá arriba, con una posible aumento de la calcificación de la sinatosis, ¿no es cierto? Va. Los terceros molares son superiores y inferiores, son compatibles con que no los usó, o sea, sería como nosotros, para masticar. Gravela grado 1, fosa orbitaria grado 3, cortadora ciática tipo 1 de la mujer, bueno, y así. Pero no figura eso que usted me dice. Lo voy a buscar yo también porque me dejó pensando de lo que Sí, puede eso ser. fue de las cosas que más me llamó la atención de aquel video que hicimos, porque me dijo que tenía ciertas características de una raza aria, diferente a, por ejemplo, la momia María o la momia Montserrat, que tienen más características de Son distintos los planos, asiáticos. son Sí, distintos los planos, ojo, ¿eh? Y ya sí, acá sí, se sí, lo voy a decir, y acá se lo voy a decir yo mismo. A ver, yo acá no. Bueno, ahí está. ¿Ve? Va. sí, Ahora le explico sobre esto, sobre eso de ahí. Mire el espacio que hay entre eso y ahí. ¿Ve? sí. Esta es una fotografía sacada de arriba y de lado, ¿no es cierto? De la radiografía. Ese espacio es la fosa pterigoidea. Es la fosa donde bajan los músculos de acá Ujú. que terminan en macetero y mastica. En los animales suele ser muy fuerte la inserción. Eso. Bueno, ¿qué pasa? Ese espacio es muy grande. Y acá viene el razonamiento que yo hago. El más bajito no tiene acá esa fosa pterigoidea, está liso acá todo. ¿Eh? Tanto es así que yo especulo con que no tiene ni la fosa pterigoidea, ni la apófisis cigomática, o si la tiene está incluida en el hueso, que no se ve. Bueno, Ujú. y no tiene la unión de los huesos acá, que sería el terium, que en el humano hay tres tipos de formas de terium, en Y, en K y paralelo, ¿no es cierto? Bueno, que eso es propio del hombre. Pero ¿qué pasa? Fíjese, cuando el hombre, los seres primitivos, inclusive los monos, tenían los ojos a los costados. Cuando se va desarrollando el esqueleto, pasan adelante porque el cráneo crece, le tiene que dejar lugar al cráneo, se van hacia adelante. El bajito, le llamemos así para ser más práctico, del futuro, usó esas cavidades de acá para ensanchar su cráneo, su cerebro hacia los costados. O sea, no le bastó con ese para atrás, sino que necesitó desarrollar mucho más el cerebro para sobrevivir hacia los costados más. Entonces Sí, desaparece la fosa esta pterigoidea, ¿eh? La fosa cigomática acá. Bueno, ella la tiene muy grande, ¿sabe por qué? Porque está en vías de hacer eso. Porque no solo no solo le sirve la cavidad como la tenemos nosotros, sino la va a tener que desarrollar más. Y como no tiene lugar, se va a ir al costado. Entonces va a ir rellenando, los huesos se van abriendo más, entonces el espacio se va achicando con la apófisis cigomática. Eso para mí es un signo no de que ella está evolucionando, sino que gracias a eso después el cráneo va a cambiar y va a terminar siendo borrado esa parte porque el cerebro creció para los costados. Entonces mm, para mí ese es un signo de cómo puede llegar a crecer más el cerebro cuando ya no tiene lugar. Ocupa los espacios para los costados. Y acá le muestro otra cosa. Paloma, a pesar de eso, que es para el futuro preparado, ¿sabe dónde lo ubico yo en la forma de ver los espacios estos, a Paloma? Entre, entre el Homo erectus y el Homo sapiens arcaico. mm. Acá está. Paloma yo la pongo acá entre medio. No se alcanza a ver, póngalo más para arriba. Paloma yo le pongo acá abajo. Paloma yo le pongo entre el Homo erectus y el Homo sapiens arcaico. La pongo aquí entre medio. Ok. ¿Por qué? Porque el Homo erectus, fíjese cómo tenía los espacios grandes también. Y ya ¿Eh? luego cambia. Y ya en el hombre actual ya no se ven, ya son mucho más chicos, Sí. porque ya desarrolló más el cerebro. Entonces, ¿qué está pasando? Volvemos de nuevo. Paloma está preparándose para que en el futuro le crezca el cerebro, pero sin embargo yo la tengo que incluir en el perfil de la norma vertical de Blumenbach, que se llama, así se llama la forma de mirarlo desde arriba al cráneo, la tengo que incluir entre el Homo erecto y el Homo sapiens arcaico. Se da cuenta que tiene de antiguo y de moderno. Sí. Y eso no lo tiene el hombre es definido. El hombre sabe así, el erecto es el erecto y el habili es el habili y el piteco es el piteco.
Y Y luego luego, Paloma, pues tiene la tridactilia también, que eso ya es también otra cosa que se le agrega, ¿no? yo de la tridactilia, sí, claro, algo puse de la tridactilia, pero no lo pensaba hablar mucho. Pero discúlpeme que siga con este tema. Eh, eso de tener de todos es una evolución al futuro. Pero cuando aparecen todas las cosas juntas, porque está desesperado, porque está mostrando las cosas como para no morirse. Porque es tan evolucionado que va a desaparecer. Bueno, entonces, volvamos a lo de siempre. Y bueno, ¿por qué yo dije que así viene de aquí? Bueno, y ahí está la base mía de todo esto. ¿Eh? Muy bien. En la tridactilia habrá que ver de que desaparezcan los músculos que movían el quinto dedo de nuestro, y si se fusiona con los otros músculos en la evolución, ¿no es cierto? Habrá que ver si esa tridactilia le da más fuerza a los dedos, porque ellos, al tener este dedo más largo, tienen que moverlo con cierta fuerza, pienso yo, si Sí, no, no les sirve, se le van a quebrar. Bueno, y sí. así ahí empezamos a especular. Yo hice algunas cositas de eso, pero un poco, ¿sabe qué? Hasta la tridactilia a mí no me preocupa tanto, porque yo sé que en algún momento alguien o yo, no sé, con un poco de suerte vamos a poder explicar la teoría dactilia, que para mí sería una adaptación al medio de vida del futuro. No le hacen falta más estas cosas, la oposición del pulgar. En el Piteco no tenía la oposición del pulgar, agarraba así el Piteco. ¿Eh? No tenía, yo por ahí hago la señal y no veo que no me sale en la pantalla, que bueno, el Piteco agarraba así sin oposición al pulgar, nosotros tenemos la oposición al pulgar, que es el trabajo delicado de las cosas. Ujú. ¿Eh? Y eso ya tiene relación con qué, con la ergonomía de la vida de la persona. ¿Qué es lo que es la ergonomía? Ya nos metemos en la medicina del trabajo. La ergonomía es la adaptación del medio para que sea funcional a la persona. ¿Mm? O sea, quiero hacer una silla, la hago ergonómicamente para que no sea lo mismo que sentarme en el suelo. ¿Eh? Bueno, entonces la oposición del pulgar ya es una mira hacia el desarrollo de la comodidad de la especie. Y Ujú. tanto así que nosotros logramos hacer muchas cosas. Pero fíjese de que hay gente que no tiene manos y pinta dibujos, cuadros hermosos con las bocas o con los pies, tomando el pincel. O sea que cuando falte la dactilia, ¿eh? Se suple por otra cosa. Sí, Entonces, ¿qué pasó acá en el futuro, frente a una tierra inhóspita? Y bueno, suplieron a los tres dedos, como el hombre que no tiene manos o no tiene dedos y se suple por la boca. Digo yo, hay una capacidad innata guardada para sobrevivir. Entonces, si yo lo veo desde ese punto de vista, ya no me preocupa tanto, porque sé que algo puedo sacar de rumbear de cómo es el hombre y comparar y cosas que han aparecido de esa forma. Pero a mí lo que me preocupa más es el origen, y la relación en el tiempo y quién es responsable de todo esto y quién las enterró y por qué viene el ser anterior. Y la famoso tiempo-espacio, que ya no lo quiero repetir más porque no voy a poder dormir. Bueno, pero entonces me preocupan mucho más todas esas cosas que son del origen y qué relación con nosotros, ¿eh? Y qué nos están queriendo pedir a nosotros, volviendo al pasado, che, por favor, cuídenos la tierra porque nos están dejando un desierto, ¿no es cierto? Entonces, esa cosa me preocupa. Y lo mismo los implantes. Los implantes, tarde o temprano vamos a ver algo. Y bueno, pero no me preocupan los implantes a mí tampoco. Si yo he logrado captar esa sensación cuando te abro la tumba por primera vez y otro logró hacer otra cosa que también es inexplicable, ¿eh? Y uno aprende a ver la vida y la muerte de una forma distinta y ellos pueden hacer un montón de cosas que a lo mejor el futuro les va a permitir más que nosotros. Entonces no me preocupa. Entonces estoy evocado a esta cosa de mostrarle, y así como le muestro eso, eh, le muestro, por ejemplo, a ver, ahí están los incisivos de paloma. Bueno, en ujú, los incisivos de paloma tenemos, por un lado, mire, se lo voy a leer porque es cortito. sí, Los cuatro incisivos de abajo, de la maxilar inferior, corresponde al primer periodo dentario de Pioti. O sea, yo hice unos periodos dentarios de la evolución humana, bueno, pero pertenece al primer periodo donde no se han desgastado artificialmente. Y entonces pongo desgaste del primer periodo tipo cazador nómade.
Tiene los incisivos del cazador nómade. El cazador nómade no desgastaba lo mismo los dientes que el agricultor, porque el agricultor al masticar maíz y todas esas cosas, masticaban dulce, venían las caries, entonces el cazador nómade no tiene caries. Era mucho más sano la dentadura. Bueno. Y tiene tipo de incisivos sinodontes. ¿Qué son los incisivos sinodontes? Son los incisivos que aparecen en el mundo arriba del paralelo 40. Sinodonte vienen de Siberia, sinodonte, Siberia, donte, Siberia, diente. Y son los propios de los siberianos que luego pueblan América. Y los otros contrarios son los sondadontes, que son los europeos, que son dientes chiquitos, que vienen al sur, a Australia, al sur del paralelo 40, de una fosa que ahora está cubierta de agua, que estuvo sin agua en un momento y por ahí pasaron los viajes a Australia, de las migraciones. Hicieron otro tipo de dientes. En el caso de paloma son periodos de incisivos sinodontes propios del americano. Bueno, y pongo acá, sinodonte, modificación, región del Perú, porque en Perú se modificaron los sinodontes por el tipo de desgaste de la escultura. Entonces, fíjense que un ser de otro lado tiene los dientes propios de los peruanos. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, y por otro lado tiene apiñamiento de los 1, 3 y 2 incisivos. Apiñamiento, o sea, no están así como el hombre primitivo que tenía ancho la mandíbula y cabían bien los dientes hasta un cuarto molar, sino que ya se están juntando, apinando, o sea, se está reduciendo la mandíbula. Y esa reducción de mandíbula está en inicio del hombre moderno, porque nosotros ahora ya tenemos una mandíbula tan chica que no nos caben los dientes. ¿Se dan cuenta entonces cómo está mezclado todo? Y volvemos entonces en esto, volvemos a tener de amerindio antiguo y de gente moderna. Bueno, y entonces ya de paloma ya tengo para hablar un buen tiempo, ¿no? Pero todo me da de ese caos genético. Bueno, si pasamos ahora, hay algunas momias que yo las pedí y no me las mandaron, me hubiera gustado verlas. Bueno, yo le voy a ayudar a conseguirlas, pero vamos a tener que platicar para la próxima de eso, porque ¿sí? en el tiempo estamos un poquito limitados. Bueno, yo de Fernando y de Santiago he hecho más o menos lo mismo, no hace falta que se le muestre, entonces lo mismo, las momias de lado, todas las mediciones, todo, y me van dando, y me dan, les digo, Fernando me dice, no es normal, dice, porque el segundo ángulo es mucho más cercano al tercero, que debería estar separado, y pongo hombre muy moderno, pongo yo. Bueno, para que usted vea, ¿no es cierto? Que me da. Y me da la relación de esos ángulos, me da entre el hombre y el cercopitecoide. O sea que Fernando, comparándolo con las otras momias, tampoco sería similar a las otras momias que son similares a él. Las de 1700 años, María, Montserrat, Paloma. Fernando, que pertenece a esa misma especie, pero a su vez, su desarrollo no va paralelo a los otros, sino que se parece más al hombre que al cerco, ¿me entiendes? Que el otro se parecía más al orangután, y así. Entonces, ni siquiera concuerdan entre ellos. Y en el caso de Santiago también, ni siquiera, haga de cuenta que son todos hermanos, parientes, ni siquiera concuerdan unos con otros. Y eso para mí vuelve a ser lo que yo le he dicho, la anarquía que hay para sobrevivir. Se están desapareciendo. Para la audiencia suya, que están calificadas, que yo respeto mucho, tanto en Norteamérica, en el mundo, bueno, para los que me pueden ver, yo estoy mostrando nada más que los números. Yo por ahí no quiero ni razonar nada, simplemente quiero que el número me diga, che, pensá esto, si no, no hablé. Sí, le quería preguntar, nada más qué es lo que espera de lo que se está haciendo ahorita en los esfuerzos, tanto de Incari como lo que está pasando allá con Jaime, antes de cerrar. Bueno, Incari para mí tiene, yo soy miembro de Incari, ¿no es cierto? Investigador científico, Thierry Jamin me hizo el honor de incluirme en su grupo. Yo estoy muy honrado, o sea, es un grupo pequeño, pero muy confiable, muy serio y de alta disciplina científica, por lo tanto, lo que hagan, yo hasta ahora estoy de acuerdo. Son muy prudentes. Thierry Jamin muestra la decencia que tiene con la prudencia, y eso es bárbaro, eso es muy bueno. El señor Maussan tiene ese poderío, digamos, televisivo,
que tiene la propiedad de abarcar muchas cosas y de tener mucha audiencia y todo eso, también está haciendo bien las cosas, porque él está haciendo lo que sabe y lo que puede, y me parece que también es o sea, es periodista, se aleja de la ciencia, pero también es muy sincero, es honesto en sus cosas. Y él se plantea también, quizá él no se dé cuenta, pero él plantea las cosas dentro de su personalidad, de que es de investigar, de no quedarse nunca sin investigar, siempre sabiendo qué es lo que hay acá, qué es lo que hay allá, y eso también es muy bueno. Sí. Lo que yo tomo con pinza y me cierro un poquito, no es una crítica, porque no voy a criticar a nadie, son otras investigaciones que aparecen, o otras cosas que van apareciendo que después uno se da cuenta que no son. Entonces yo muchas cosas que veo por ahí y que dudo, prefiero dudar más y dejarla de lado hasta que se me aclaren un poco. Y que se me aclaren en base a lo que yo voy viendo, porque en lo que yo confío, por lo menos yo, es que estos números son los que yo he logrado y no los inventé, entonces yo confío en ellos. Y entonces por ahí aparece otra persona que a lo mejor ha estado una fama mundial en Norteamérica, relacionado con los gobiernos, con el Pentágono, este que el otro, y luego aparece una foto falsa. Bueno, entonces, cuando aparece eso, yo no voy a opinar, pero es un poco tomar el pelo a la gente. ¿Cómo? ¿O qué pasa? ¿O qué otra intención hay? Entonces, como yo no quiero entrar en eso porque pierdo tiempo y yo quiero ser solo médico para investigar, no las tomo. Entonces digo, las escucho y digo, ya vamos a ver qué pasa. Demuéstrame, así como yo demuestro los números, demuéstrame algo para ver que yo pueda ver, bueno, sí, también yo creo. Lo mismo que esa gente que dicen que hay que someterlo a la opinión, a la revisión de pares. Yo me río porque la revisión de pares, cuando se hace a nivel académico, no se entera la persona que la están investigando, porque si no sería una ofensa o sería avasallar sus datos, y porque la persona le puede decir, y bueno, ¿y ustedes qué saben de lo más que yo? Se puede hacer una discusión muy grande. Entonces, que la revisión de pares la haga primero, que encuentren a los pares. Porque acá lo que veo en las momias de Nazca es que hay mucha investigación, pero ninguno son pares. Cada uno tiene una investigación de profesión distinta o de tendencia de investigar distinto. Entonces, primero hay que encontrar a los pares que van a hacer la revisión. Después que la hagan sin que nadie sepa, y después veremos. Y cuando no concuerden con otro, que junten las cosas, las pongan en una biblioteca y luego vamos sacando conclusiones finales de acá vaya a saber cuántos años. Sí. Entonces, la revisión de pares para mí también es una cosa que es como querer jugar a ser médico cuando uno era chico. No, y aparte ya es toda una mafia eso, ¿no? También para sacar un Pero artículo. la revisión de pares impresiona el nombre. Van a hacer revisión de pares. Es lo mismo que cuando uno era chiquito y dice, vamos a jugar a los vaqueros, vamos a jugar a que yo era médico y le cobraba la muñeca de mi hermana. Y ya decía así, ¿me es cierto? Bueno, mi hija que usted conoció, Verónica, cuando era chica, les cortaba el pelo a las muñecas, les cosía de nuevo, todas las suturaba. Ya tenía 3 años y después fue médica. Bueno, entonces, bueno, la revisión de pares es una cosa abstracta que nunca se hace bien porque nunca se encuentran pares para hacer revisión concreta. Yo tengo Ujú. mucha experiencia en eso. En la facultad acá en Córdoba, yo tengo mucha experiencia de las cosas que pasan, que no ha habido nunca revisión de pares, porque hay muchos que no son capaces. O piensan desde otra especialidad, entonces no vale. Sí. Por eso la revisión de pares es como una cosa rimbombante de hacerse rogar, o es lo mismo que decir, bueno, ¿quién ganará el premio Nobel después de esto? Es una ridiculez. El premio Nobel, si usted va buscando el premio Nobel, búsquelo por otro lado, pero acá lo que vale es otra cosa, mucho más sincera y que va a llevar a los resultados verdaderos, casi, casi en el anonimato cuando se aparezcan los resultados, ¿no es cierto? Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Le voy a tratar de mandar más material, sobre todo de las momias que todavía no se han dado. Creo que no me parece bien que se esté previniendo, evitando que este material se muestre a doctores como usted. Ya hay una página que tiene mi amigo Gonzalo Chávez que es, se llama tridactyls.org, que ahí la gente entra y solicita ingreso. A usted no le vamos a pedir que solicite ingreso, pero le podemos proporcionar las cosas que vayan saliendo. Lo que Bueno, me mire, molesta es que ya hay acceso a varios de estos cuerpos nuevos
y no sé si se les hayan sacado ya los estudios correspondientes para ponerlos en la página, que es lo que hace falta, yo creo. Bueno, yo le voy a decir algo. A esta altura de mis investigaciones, yo no voy a ir a pedir a nadie, Ya sé, ya sé. regístreme para que me mande la cosa. No, Sí, sí, sí. escúchame, usted cree que en el mundo nuestro, a pesar de que somos bastante deficientes en todo, lo único que nos falta es que haya una persona que se crea dueño de otros seres, vivos o muertos o que hayan vivido y ahora están los restos. Es una antiética total. Yo entonces en esas cosas voy a hablar claro únicamente esto y no voy a decir más nada. No voy a hacer, no sé si habrá, ojalá que no haya una persona que se crea que es el dueño de las momias. Las momias son de la humanidad, ¿para qué? Para que adelantemos un poquito la vergüenza de vida que llevamos, nada más. Porque aprendamos algo más. Entonces yo no voy a ir a pedir a nadie registrarme mis datos para... No, yo no tengo, ya a esta altura del partido no pido a nadie más. Si me la mandan bien, si no me la mandan, yo acá tengo lo que logré. Sí, Yo no concibo que alguien, yo cuando doné el preparado de la mujer del rodeíto del Vitesi al Museo Pedro Ara, para que los alumnos estudien después ahí la perforación craneana y el sacro del hombre diferente de la mujer, y qué sé yo tuve que decir en la tesis cuando disertaba, dono el esqueleto de esta periodista, y nomás corregí y dije, no, pero aclaro, dono el preparado, pero yo no dono un ser humano, porque el ser humano no se dona. Eso está filmado, en YouTube sale, no sé si lo podrán ver porque es muy antigua la película, pero yo ahí les dije al jurado, el ser humano no se dona. Lo único que falta es que un ser humano sea donado por otro. ¿Eh? sí. Yo dono nada más que el preparado. Entonces, con yo ese concepto que yo me he formado, yo en eso no transo, soy inamovible, soy cerrado. Yo no voy a ir a pedir permiso a nadie que me déjame ver la momia, por favor, dame permiso para eso. No, ¿a quién le voy a pedir? No, y aparte, Al único, al esto único, es, al único al ser anterior. aparte, Bueno, aparte esto habla de que pues hay cierta monopolización de algo que no es de ellos, ¿no? Que es lo que está un ser pasando, ¿no? humano, Pavel, un ser humano no es de nadie. La individualidad que tanto nos molesta a nosotros, bueno, también te vale para eso. En algunos casos nos hace quedar bien, en otros casos nos hace quedar mal. La individualidad muchas veces es un problema para nosotros porque no congeniamos con nada, pero somos únicos. ¿Y quién es el dueño de nosotros? El que está Sí, arriba nomás, nada más. sí, Y dueño de nosotros el día que nos llame, porque hasta ahora pues, no nos molesta mucho. Nos deja que seamos como nosotros queremos ser. sí. ¿Eh? Entonces yo en eso soy inamovible, soy cerrado 100%. No transo con esas cosas. Entiendo. ¿Eh? Pues vamos a ver cómo va progresando esto, pero por ahora le quiero agradecer por su tiempo otra vez. Ya es ¿Cómo la no? cuarta vez que platicamos. Muchísimas gracias. Yo me siento muy a gusto con usted y le agradezco que usted me permita, por lo menos, que alguien, no sé, yo no pretendo mucho porque la realidad yo la conozco, que alguien pueda saber que, bueno, yo pienso así y que eso, y lo de siempre, que eso le sirva a otro, o que otro haga lo contrario, o que diga, bueno, acá tenemos uno que no vale mucho, pero ya hizo algo y después el otro. Nada más, el interés mío no hay, ni hablemos de plata, esas cosas, yo no entro en nada. Siempre he hecho las cosas de honor y he sido muy claro siempre en esas cosas. ¿Pero por qué? Porque es mi formación médica, ¿no es Sí, cierto? O sea, yo no puedo salirme de esa formación si no dejo de ser médico. muy bien. Entonces, yo le agradezco mucho la oportunidad tan grande que puede haberme gente de otro lado, y bueno, y yo poder contarle a ellos a través suyo, así como voy hablando, y mostrarles las cosas como son, ¿no? Y Ánimo. yo lo trato de mostrar de forma natural. Fíjese, una única reflexión. El único que cambia la naturaleza en los seres vivos, en el mundo en general, yo creo que es todo igual, pero cambia la forma de aplicarla y cambia la forma, cambian las pequeñas reglas de desarrollarla, pero la naturaleza siempre es la misma. Y el único que la altera es el hombre. No voy a hacer yo más alterar más la naturaleza con esta cosa. Entonces Sí, me mantengo cerrado en una cosa. Bueno, mis gracias infinitas porque lo que usted me permite hacer, es decir, lograr comunicarme un poco. muy ¿Eh? bien, maestro. Cuídese Bueno, mucho. Seguimos en contacto un abrazo grande de mi parte. y le ¿Eh? mando yo también un abrazo. Que Bueno, estamos en contacto, ¿eh? estamos en contacto. Cuídese. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.